214 soldados, un solo objetivo y menos de 12 minutos para poner fin a lo que quedaba de uno de los apellidos más temidos del crimen organizado mexicano. Eso es lo que pasó la madrugada del jueves 5 de marzo de 2026 a las 5 en punto de la mañana dentro de un penal de máxima seguridad en el Estado de México, y te voy a contar exactamente cómo ocurrió, por qué ocurrió y lo que encontraron dentro de esa celda que lo explica todo. Pero antes quiero que entiendas algo. Esta historia no empieza con los soldados entrando al penal. Empieza con una presión extrema, con la decisión de un hombre que llevaba años detenido creyendo que los muros de una prisión no eran suficientes para contenerlo. Y técnicamente tenía razón, porque desde adentro seguía moviendo piezas, intimidando personas y creyendo que su apellido era suficiente escudo. Se equivocó de persona, se equivocó de momento. Y lo que ocurrió después fue tan rápido y tan preciso que cuando el sol salió esa mañana, Omar Treviño Morales, el famoso C-42, ya no existía. Vamos desde el principio. Omar Treviño Morales no es un nombre que aparezca mucho en conversaciones casuales, pero los archivos de inteligencia del gobierno mexicano es uno de los más marcados. Hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, el C-40. Omar fue durante años el segundo al mando de los Zetas, una de las organizaciones criminales más intensas que ha producido este país. La organización que transformó el negocio ilícito en algo que se parecía más a un ejército privado, entrenamiento paramilitar, disciplina de operaciones militares y una radicalidad extrema que hizo que incluso otras organizaciones los miraran con precaución. C-42 fue detenido en marzo de 2015 en el municipio de García, Nuevo León. Lo capturaron sin un solo incidente en un operativo en el que participaron fuerzas federales y militares. En ese entonces parecía una victoria definitiva. Se le vinculó a procesos penales por delitos contra la salud, lavado de dinero y delitos graves. Lo mandaron a un penal de máxima seguridad y ahí, según la lógica de quien no lo conoce, debería haberse quedado quieto. Pero C-42 no era de los que se quedan quietos. Lo que la inteligencia penitenciaria fue detectando con el tiempo es que Treviño Morales nunca cortó del todo sus conexiones con el exterior. No de forma abierta, porque eso hubiera sido demasiado evidente. Lo hacía a través de capas, visitas aparentemente inocentes, mensajes codificados y lo más importante, dinero. El dinero que entra a un penal es silencioso, pero habla muy fuerte. Un guardia al que le falta dinero para el fin de mes, un custodio que tiene deudas, un empleado administrativo con familia que alimentar. Esas son las grietas por las que alguien como C-42 mete los dedos para abrirse espacio y funcionó durante un tiempo. Pero hay algo que diferencia a los individuos de carrera de los improvisados. La soberbia, el momento en que dejan de calcular y empiezan a creer que son intocables, incluso detrás de los barrotes. Z-42 llegó a ese punto y la señal de que había cruzado esa línea fue una presión directa grabada contra guardias penitenciarios. Los audios interceptados son fríos y directos. En ellos se le escucha decir sin rodeos que si no lo sacaban del penal o no le daban ciertos beneficios dentro, las familias de los guardias iban a pagar las consecuencias. Que tenía gente afuera que ya sabía dónde vivían. No fue una insinuación, no fue un comentario ambiguo que se pudiera interpretar de otra manera. Fue una presión clara con nombres implícitos, con un mecanismo de acción específico, la clase de señal que cualquier persona razonable tomaría en serio. Esos audios llegaron a la mesa de Omar García Harfuch. Y aquí es donde la historia da un giro que vale la pena analizar con calma, porque lo que Harfuch hizo a continuación no fue simplemente reforzar la vigilancia del penal o trasladar a C-42 a otro módulo. Lo que hizo fue leer la situación de una manera específica. Si un individuo en detención de máxima seguridad tiene acceso a información sobre dónde viven los guardias, si puede presionar con esa información con suficiente confianza como para decirlo en voz alta, eso significa que el sistema de contención ya está comprometido, no desde afuera, sino desde adentro. La respuesta a eso no es administrativa, es operativa. La instrucción que salió del despacho de Harfuch fue activar un protocolo de intervención interna extrema. No es un protocolo que se use con frecuencia, precisamente porque implica introducir fuerzas militares dentro de un recinto penitenciario, lo cual requiere autorización judicial inmediata y coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo eso se gestionó en horas y cuando el reloj marcó las 5 de la mañana del jueves, 5 de marzo, 214 soldados de élite de la Sedena cruzaron las puertas del penal. 214, no 100, no 50, 214. Y eso no es un número al azar, es una declaración. Si te estás preguntando por qué tantos para un solo individuo, la respuesta está en la lógica del riesgo. Cuando Harfuch fue cuestionado sobre la decisión, su respuesta fue directa. No iban a arriesgar una sola vida más de guardias o civiles por no llevar los recursos suficientes. Si tienes la capacidad de hacer la operación con margen de seguridad absoluto, la haces así.
Mandar 50 hombres a un módulo donde el ambiente interno ya estaba comprometido por la corrupción hubiera sido exponerlos a variables impredecibles. 214 hombres no dejan variables impredecibles. Los soldados que entraron esa mañana no eran tropa convencional, eran fuerzas especiales del ejército mexicano, lo que en lenguaje cotidiano conocemos como gafes, hombres entrenados para operar en condiciones de alta presión en espacios cerrados, con información limitada y donde los errores cuestan vidas. Su equipo esa madrugada incluía rifles tácticos FX-05, que es el equipo de diseño y fabricación nacional que el ejército mexicano ha desarrollado para sus unidades especiales. Chalecos balísticos de nivel 4 con placas de cerámica capaces de detener proyectiles de alto poder, visores nocturnos para operar en condiciones de baja luminosidad y dispositivos de contención para neutralizar sin necesidad de fuerza letal en los pasillos. El módulo de máxima seguridad, donde estaba Z-42, fue sellado de forma completa. Las celdas cercanas a la suya fueron evacuadas primero para reducir el riesgo de que otros individuos interfirieran o resultaran afectados. Los pasillos de acceso fueron bloqueados. Las cámaras del penal quedaron bajo control directo del personal federal, no del penitenciario local. En términos operativos, lo que hicieron fue crear una burbuja dentro del penal, un perímetro controlado donde la única regla que aplicaba era la del operativo. Y mientras todo eso ocurría fuera de su celda, C-42 no estaba durmiendo. Hay algo que distingue a los individuos de carrera de los improvisados: la preparación. C-42 llevaba años en ese penal y conocía sus rutinas mejor que muchos de los guardias. Sabía qué sonidos eran normales y cuáles no. Cuando escuchó el movimiento en los pasillos, cuando notó que las voces no eran las de siempre, entendió lo que estaba pasando y tomó una decisión. En lugar de sentarse en su cama y esperar, se preparó para resistir. El objeto que tenía no era una pistola ni un instrumento de contrabando, era algo que había fabricado él mismo o conseguido dentro del penal, una pieza de metal tomada de la estructura de su cama, afilada hasta tener un filo funcional. En el contexto de una prisión de máxima seguridad, ese objeto es lo equivalente a una herramienta improvisada. No es un misil, pero en un espacio cerrado, a corta distancia puede causar daño grave. Y Z-42 lo sabía perfectamente. Cuando los primeros soldados abrieron la puerta de su celda, él ya estaba de pie con el objeto improvisado en la mano y la presión fue verbal antes de ser física. No hubo negociación. Los protocolos de uso de fuerza en este tipo de operativos no contemplan rondas de diálogo cuando el objetivo está en actitud de confrontación. La respuesta de los soldados fue precisa y controlada. Acciones de contención en legítima defensa. C-42 fue neutralizado en el pasillo fuera de su celda, a metros del espacio donde había pasado los últimos años creyendo que podía seguir dirigiendo desde adentro. El operativo completo duró menos de 12 minutos. 12 minutos para cerrar un capítulo de la historia del crimen organizado en México que había comenzado décadas atrás. 12 minutos que contrastaban con años de investigaciones, juicios, extradiciones fallidas y operativos de captura. La ironía es que C-42 sobrevivió a su arresto en 2015 sin un rasguño y fue en su propia celda en un penal donde se suponía que estaba bajo control total, donde tomó su última decisión equivocada. Cuando el individuo fue neutralizado, los peritos forenses y el personal de inteligencia tomaron el control de la escena. La confirmación de identidad no dependió solo de rasgos visuales, porque las tomas internas del operativo están parcialmente pixeladas por protocolos de seguridad. La confirmación fue a través de huellas biométricas y los registros penitenciarios del propio sistema. No había margen de error, era él. Pero si te quedas solo con la parte del operativo, te pierdes la mitad de la historia, porque lo que encontraron dentro de esa celda y en las áreas adyacentes es lo que responde la pregunta más importante. ¿Cómo es posible que un individuo en un penal de máxima seguridad tuviera acceso a información tan detallada sobre las familias de los guardias? ¿Cómo coordinaba presiones hacia el exterior? La respuesta estaba en las 4 paredes de su celda. Lo que los investigadores catalogaron en los minutos posteriores al operativo no se parecía al inventario de un individuo aislado del mundo. El objeto improvisado fue la primera evidencia asegurada, la misma con la que había presionado a los guardias y con la que intentó resistir el operativo. Luego apareció un teléfono celular, no en una ubicación obvia, sino escondido con la precisión de alguien que había tenido tiempo de sobra para encontrar los puntos ciegos de las revisiones rutinarias. Junto al celular, radios improvisados, pequeños dispositivos de comunicación construidos o modificados para operar en frecuencias que las revisiones estándar no detectan. Ese celular y esos radios son la explicación de todo. Con esos dispositivos, C-42 no estaba aislado del mundo exterior, estaba conectado. Podía recibir información, dar instrucciones y coordinar acciones como si los muros del penal fueran transparentes. Pero hay un hallazgo que supera en impacto simbólico a cualquier dispositivo electrónico.
Dentro de la celda, los investigadores encontraron notas, no escritas en papel normal, sino en papel higiénico, pequeños trozos de papel donde estaban anotados nombres de guardias del penal y junto a esos nombres, direcciones, las direcciones de sus familias. Piensa en lo que eso significa por un momento. Un individuo supuestamente aislado tenía en su poder información suficiente para saber no solo quiénes eran los guardias que lo custodiaban, sino dónde vivían sus esposas, dónde iban a la escuela sus hijos. Eso no se consigue desde una celda sin ayuda. Eso requiere una red de colaboración interna que alguien construyó con tiempo, paciencia y dinero. Y el dinero también apareció, en pequeñas cantidades, escondido en lugares distintos, como si estuviera distribuido para que ninguna revisión encontrara todo de golpe. Efectivo que no cuadra con ningún concepto legítimo dentro de un penal y que tiene una sola explicación lógica: pagos, sobornos a personal que miraba hacia otro lado en el momento justo, que permitía que ciertos objetos entraran sin ser registrados, que compartía información que no debía salir de las instalaciones. El inventario forense de la celda dibujó algo más que la historia de un hombre peligroso. Dibujó la estructura de una operación de corrupción institucional que llevaba funcionando probablemente desde mucho antes de que alguien decidiera ponerle fin. Y lo que más les interesa a los investigadores ahora mismo no es solo lo que encontraron, sino los registros de visitas y los pagos documentados que revelan que personal del penal estaba comprometido y desde cuándo. Eso es lo que Harfuch llamó una extracción quirúrgica, no solo neutralizar el nodo central, sino exponer toda la red que lo mantenía operando. Los guardias que habían sido presionados directamente fueron puestos bajo protección inmediata, retirados de sus funciones temporalmente, llevados a un lugar seguro mientras arrancaba la investigación paralela, porque la presión no desaparece automáticamente con la neutralización de quien la formuló. Si había gente afuera que ya sabía dónde vivían esos guardias, esa información seguía existiendo. El protocolo de protección era, por lo tanto, tan urgente como el operativo mismo. Quiero pausar aquí un momento porque creo que vale la pena reflexionar sobre algo que es fácil de pasar por alto cuando uno se concentra en los detalles tácticos y forenses de este caso. Hay guardias penitenciarios en este país que se levantan cada mañana, se ponen un uniforme y van a trabajar en condiciones que la mayoría de nosotros nunca vamos a experimentar. Custodian a personas que en muchos casos tienen más recursos, más conexiones y más disposición a ejercer presión que cualquier persona promedio. Y lo hacen con salarios que rara vez reflejan el riesgo real que implica ese trabajo. Cuando un individuo como C42 tiene en un papel higiénico la dirección donde vive la familia de un guardia, eso no es solo una presión contra ese guardia, es una carga que se extiende a toda su familia, a su pareja, a sus hijos, que no eligieron tener ese trabajo ni esa vida. Que el sistema respondiera de forma tan rápida y tan contundente a esa situación no es un dato menor. Es en cierta medida una señal de que hay una jerarquía que entiende que proteger a quienes cuidan el sistema es tan importante como capturar a quienes lo desafían. Ahora hablemos de Z42 en contexto, porque entender quién era es esencial para entender por qué la decisión de Harfuch fue la que fue y no otra. Los Zetas nacieron como una anomalía en la historia del crimen organizado mexicano. A finales de los años 90, Joel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, tomó una decisión que cambiaría el negocio ilícito para siempre: reclutar a militares de élite desertores, específicamente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, como brazo armado de su organización. Esos primeros integrantes no eran operadores tradicionales, eran soldados con entrenamiento real, capaces de operar con tácticas militares, usar equipamiento de alto poder y estructurar operaciones de seguridad con una disciplina que el crimen organizado no había visto antes. Con el tiempo, los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo y se convirtieron en su propia organización, y los hermanos Treviño Morales fueron parte central de esa transición. Miguel Ángel, el Z40, fue el líder visible durante años. Omar, el Z42, fue el que operaba en las sombras, control territorial, finanzas y la parte más compleja del negocio, que era también la más redituable. La caída del Z40 en 2013 fue el primer golpe estructural a la organización. La captura de Z42 en 2015 fue el segundo, pero los golpes estructurales a una organización no la desarticulan de forma inmediata. La fragmentan. Y la fragmentación muchas veces es más peligrosa que la organización original porque genera docenas de células sin control central que compiten por territorio y recursos con una intensidad que no tiene el freno que si tiene una estructura jerárquica. Lo que quedaba de los Zetas para 2026 ya no era el gigante paramilitar que fue en su momento. Era una sombra. Pero las sombras de ese apellido seguían siendo suficientes para que alguien como C42 desde su celda creyera que podía ejercer presión sobre un sistema penitenciario. Esa percepción era el último activo que le quedaba y la madrugada del 5 de marzo ese activo quedó cancelado de forma permanente. Harfuch declaró después del operativo algo que conviene analizar con cuidado porque resume con precisión la lógica detrás de la decisión.
Dijo que C-42 pensó que desde su celda podía seguir presionando y dirigiendo, y que se equivocó. Que lo neutralizaron con 214 hombres porque no iban a arriesgar ni una vida más de guardias o civiles. Y terminó con una afirmación que va más allá de este caso específico, que el CJNG y los Zetas ya no tienen líderes ni en libertad ni en celdas, y que su era se acabó en operativos y esposas. Esa última frase merece un análisis separado porque no es solo una declaración sobre este operativo, es un posicionamiento estratégico. Es la señal de que la política de seguridad actual no distingue entre líderes en libertad y líderes recluidos, que el hecho de estar detenido no te convierte automáticamente en una amenaza neutralizada, y que si desde esa posición sigues intentando operar, la respuesta va a ser proporcional a esa presión, no a tu estatus legal. Eso cambia la ecuación para cualquier líder de organización criminal que esté detenido en este momento y que crea que los muros de un penal son también un escudo contra las consecuencias de sus acciones. Y aquí es donde la historia de Z-42 deja de ser solo una historia individual y empieza a ser una referencia, un precedente. Porque la pregunta que queda flotando, una que los analistas de seguridad ya están discutiendo, es cuántos otros internos en penales de máxima seguridad tienen esquemas similares al que tenía C-42. ¿Cuántos tienen teléfonos escondidos, radios improvisados, dinero distribuido en pequeñas cantidades y personal comprometido que les facilita el contacto con el exterior? La respuesta honesta es que probablemente más de los que cualquier reporte oficial reconoce. El operativo del 5 de marzo hizo algo más que neutralizar a C-42. Envió una señal inequívoca al sistema penitenciario en su conjunto, que la inteligencia federal está monitoreando, que las presiones se toman en serio y que la respuesta puede llegar en cualquier momento y con cualquier nivel de fuerza que sea necesario. Eso es un elemento disuasivo, no perfecto porque nada lo es, pero real. La investigación paralela sobre la corrupción interna del penal es probablemente la parte más importante de lo que viene después, porque el operativo resolvió el problema inmediato, pero la estructura que permitió que ese problema existiera sigue ahí, mientras no se identifique y se desmantle. Los registros de visitas, los pagos documentados, los teléfonos decomisados con sus historiales de comunicación, todo eso es ahora evidencia en una investigación que va a ir mucho más allá de la celda de C-42. Los guardias que aceptaron dinero, los empleados que miraron hacia otro lado, quienes facilitaron la entrada de dispositivos de comunicación a una zona de máxima seguridad, todos ellos van a tener que responder, y eso es parte del operativo. Aunque no ocurra en 12 minutos y no tenga la misma visibilidad mediática que la entrada de 214 soldados a un módulo de prisión. Quiero ser honesto contigo sobre algo. Este tipo de historias con este nivel de detalle son incómodas. No porque sean difíciles de entender, sino porque obligan a mirar partes del sistema que preferimos creer que funcionan bien. La imagen de un individuo en detención de máxima seguridad, con el teléfono escondido bajo el colchón y un papel higiénico con las direcciones de las familias de los guardias, es una imagen que no debería existir. El hecho de que existiera dice algo sobre qué tan profunda puede ser la corrupción dentro de instituciones que se supone están entre las más vigiladas del país. No lo digo para desmoralizar, lo digo porque creer que el sistema funciona perfectamente y que este tipo de situaciones son excepciones aisladas es un lujo que no nos podemos permitir si realmente queremos entender cómo funciona la seguridad en México. La buena noticia, si es que se puede llamar así en un contexto como este, es que el sistema respondió con rapidez, con contundencia y con una escala que dejó claro que la respuesta era institucional y no improvisada. Eso no es lo que hubiera ocurrido hace 10 o 15 años, cuando este tipo de operativos dentro de penales eran políticamente complicados y operativamente lentos. El hecho de que en pocas horas se haya gestionado una autorización judicial, coordinado la intervención entre 2 secretarías de Estado y desplegado 214 hombres de élite, habla de una capacidad de respuesta que, aunque no resuelve todos los problemas del sistema penitenciario, sí muestra que hay voluntad y capacidad de actuar cuando la situación lo requiere. Eso también es un dato, no el único, pero sí uno que vale la pena registrar. C-42 fue muchas cosas durante su vida. Fue el brazo operativo de una organización que sembró intimidación en el noreste de México durante años. Fue un hermano que operó a la sombra de un apellido que se convirtió en sinónimo de radicalidad extrema. Fue un individuo detenido que creyó que los muros de una celda eran solo un obstáculo menor para seguir en el negocio. Y fue al final alguien que calculó mal su última jugada. Hay una imagen mental que me quedo de esta historia y es la del contraste entre los 214 soldados equipados con tecnología de última generación, chalecos de nivel 4, visores nocturnos y rifles de diseño nacional, y el objeto improvisado de metal de cama que C-42 tenía en la mano cuando abrieron la puerta de su celda. De un lado, el Estado mexicano en su expresión más organizada y preparada. Del otro, lo que quedaba de un hombre que alguna vez tuvo uno de los apellidos más temidos del crimen organizado mexicano. No es una imagen de triunfo, es una imagen de proporciones, de la diferencia entre lo que fue y lo que quedó.
Los Zetas como organización ya no son lo que fueron. Sus líderes históricos están dados de baja, detenidos o en proceso de extradición. Sus territorios están fragmentados y disputados por grupos más pequeños que operan sin la estructura y la disciplina que los originales tenían. Lo que queda es el nombre, la memoria del temor y las consecuencias de años de acciones extremas que todavía se sienten en las comunidades donde operaron. Pero el proyecto original, el de construir una organización con disciplina militar, está acabado. Y el 5 de marzo de 2026, en menos de 12 minutos, en un pasillo de prisión en el Estado de México, se cerró uno de los últimos capítulos de esa historia. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que lo que acabas de leer y escuchar no es el tipo de análisis que vas a encontrar en un boletín de prensa ni en el resumen de 3 minutos de los noticieros tradicionales. Cada detalle que te compartí hoy, desde la logística del operativo hasta las notas en papel higiénico, desde la estructura de los Zetas hasta la lógica detrás de la decisión de Harfuch, es parte de un esfuerzo por darte el panorama completo, no solo el titular. Si eso te parece valioso y quieres seguir recibiendo este tipo de análisis, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video que publicamos aquí está construido con ese mismo nivel de detalle. No querrás perderte lo que viene. Lo que viene después del operativo del 5 de marzo es, en muchos sentidos, más importante que el operativo mismo. La investigación de corrupción interna en el penal va a tardar meses en resolverse y sus resultados probablemente no tengan el impacto mediático de los 214 soldados entrando de madrugada. Pero son esos resultados los que van a determinar si lo que pasó esa mañana fue un punto final o un punto y aparte, porque si los canales de corrupción que permitieron que Z42 operara desde adentro no se cierran, si las personas involucradas no enfrentan consecuencias reales, si el sistema penitenciario no modifica sus protocolos de revisión y vigilancia interna, entonces dentro de algunos meses otro individuo en otra celda va a encontrar la misma grieta y va a meter los dedos. No con el apellido Treviño, no con la historia de los Zetas, pero con la misma lógica, que los muros de un penal son solo el primer obstáculo y que siempre hay alguien dispuesto a abrirte una puerta si le pagas bien. Esa es la pregunta que quiero que te lleves de esta historia. No si el operativo fue exitoso, porque claramente lo fue. La pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué se hace con la evidencia de corrupción? ¿Qué ocurre con los guardias y empleados que facilitaron la operación de C-42 desde adentro? ¿Y si las instituciones penitenciarias de este país tienen la capacidad y la voluntad de hacer los cambios estructurales que eviten que esto vuelva a ocurrir? Esas respuestas no llegan en 12 minutos, llegan en meses, en años, en reformas que muchas veces son invisibles para el público general porque no tienen la espectacularidad de 214 soldados entrando a un módulo de máxima seguridad de madrugada, pero son las que realmente importan. Por ahora, lo que podemos decir con certeza es esto. El 5 de marzo de 2026, a las 5 de la mañana, el Estado mexicano decidió que una presión extrema dentro de sus propias instituciones no iba a quedar sin respuesta, que la capacidad de actuar con rapidez y con los recursos necesarios existía y se usó, y que el apellido Treviño Morales, que durante años fue suficiente para mover piezas desde una celda, ya no va a mover nada más. Cambio y fuera.